Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Ustedes nos habrán escuchado muchas veces decir, primero, la necesidad de que la sociedad en su conjunto, de una u otra manera, se comprometa en la cosa pública. Que la sociedad sea activa, que haya discusión, que haya debate. Probablemente no van a haber siempre puntos de acuerdo, pero quizás construir desde esas disidencias sea lo más saludable. También hemos dicho muchas veces que uno de los grandes problemas que hay en la Argentina y en Jujuy en particular es que no somos capaces de pensar los problemas que tenemos. Y cuando digo no somos capaces de pensar, cualquier solución es espasmódica o bien sacando algún manual viejo y tratar de hacer lo mismo que se hicieron en otros tiempos. Y también hemos dicho muchísimas veces que no es malo tener problemas. Todas las sociedades, todos los estados, todas las provincias tienen problemas. Lo que no está bueno, lo que está mal, es tener siempre los mismos problemas. Eso es lo grave. Y una de las maneras de no tener siempre los mismos problemas, sin lugar a dudas, es con la participación de toda la sociedad. Porque cuando participan todos, ahí sí vamos a ser capaces de pensar los problemas que tenemos y por ende encontrar las soluciones. De esto vamos a hablar hoy, porque la sociedad civil está empezando a involucrarse en la cosa pública, que no quiere decir oponerse, simplemente quiere decir aportar. ¿Y por qué decimos esto? Porque la semana pasada tuvo su primera experiencia en Jujuy la Fundación Pensar, donde se juntaron personas del sector privado, profesionales, jóvenes profesionales, que los une un común denominador, que es el profundo amor por esta tierra y quieren que esta provincia cada vez le vaya mejor. De esto vamos a hablar hoy. Nos va a acompañar Jorge Iruela, que es uno de los grandes impulsores de esta Fundación Pensar. 30 segundos y estamos con él. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Andrés, de acompañarte en la sobremesa del día de hoy. Pensar los problemas que tenemos. Pensar los problemas que tenemos y qué importante, te escuchaba recién en la apertura, esto de actualizar el repertorio de problemas, ¿no? A las personas, a las organizaciones, incluso a las naciones o a las sociedades que estamos viviendo, la hace más interesante cuando capitalizás el futuro y vas renovando y actualizando tu repertorio de problemas. El problema se da cuando tus problemas son los mismos, hace años, claro, sí, no te volvés interesante y no avanzás, digamos. Que es algo lo que nos pasa y algo que nos impulsó, como bien decías vos, a un grupo de ciudadanos, a un grupo de profesionales, a un grupo de personas, en tratar de trabajar en este espacio que es la Fundación Pensar. ¿Cómo nace Pensar? Pensar nace como un espacio nacional, ¿sí? Es una fundación que nace en Buenos Aires, se reparte en todas las provincias, hoy estamos en todas las provincias. Hace un año que ya venimos trabajando en la provincia de Jujuy y esta semana, como bien decías vos, le dimos conocimiento a la comunidad porque teníamos que tener una estructura, teníamos que tener mesas de trabajo, que de eso se trata, ¿no? La co-creación de planes de gobierno justamente para que aquellos que están en la esfera de toma de decisión puedan apoyarse en estos equipos de trabajo. Cuando yo hacía la introducción, me olvidé de citar una frase de Borges, que es genial, cuando decía: los argentinos tenemos mucho pasado por delante, ¿no? Y da la sensación que pretendemos avanzar mirando el retrovisor. Sí, coincido con vos. Y acá esto, lo charlábamos recién fuera de cámara, esto de decir, dejar de ser ciudadanos pasivos para pasar a ser ciudadanos activos. Siempre te escucho a vos decirlo y me encanta el hecho de entender que lo que estamos viviendo, que la realidad que vivimos es editable, o sea, se puede transformar y la debemos transformar. No solo que es posible, sino que la debemos transformar involucrándonos de diferentes lugares. Y por eso la Fundación Pensar en este espacio que estamos pensando en deliberación, en co-creación, en encuentro de valores, justamente que no haya esto, que bien lo marcaste vos, de debate de ganadores y perdedores, sino de creación de conocimiento. Nosotros siempre decimos que las políticas públicas
su éxito está en su solvencia técnica, pero principalmente en su calidad democrática, es decir, en el intercambio abierto donde se genera conocimiento. Y ese es el mayor espíritu de la Fundación Pensar, incorporar de diferentes sectores, actores o personas que hoy no están en la toma de decisión o en los lugares de exposición, porque todos tienen para colaborar en este Jujuy. Claro, es que no necesariamente hay que ser ministro para aportar una solución. Absolutamente, y coincido con vos. Ni siquiera hace falta estar en la gestión pública para aportar soluciones. Tenemos que estar organizados, trabajando juntos y pensando en los problemas. De vuelta, en la introducción tuya era muy exacto el tema. Cuando desde el espacio pensamos y reflexionábamos y decíamos, ¿por qué fracasan hoy las políticas públicas? Bueno, el principal problema, creo yo, es la indefinición o la definición inexacta del problema. Claro. ¿Qué problema estamos tratando? O estamos tratando problemas colaterales o derivados, pero no el problema puntual sobre diferentes aspectos. Las miradas cortoplacistas en las soluciones de los problemas. El hecho de no estar en gestión y en las instituciones intermedias como es la Fundación Pensar, justamente tenemos como meta el pensamiento de mediano plazo y de largo plazo, no pensar en las próximas elecciones, sino, como siempre le decimos a los chicos, pensar en las próximas generaciones. El hecho de que los procesos de formulación de las políticas públicas, qué actores intervienen, dónde lo hacen en un café o lo hacen donde hicimos el evento que nos pareció espectacular en la Universidad Nacional de Jujuy, en la Facultad de Ingeniería. Agradecerle al decano de la facultad y al vicedecano, a Gustavo Lores y a Alejandro Vargas, que el paraguas de la academia, siempre, como decimos nosotros, termina dando legitimidad a la institución que estamos formando, ¿no? Estamos formados por tres patas: la pata privada, la pata del tercer sector, por supuesto que tiene que estar la pata pública para poder co-crear, como siempre decimos, planes de gobierno. Claro, pero a la parte pública le tiene que interesar lo que se está hablando en esa mesa. Totalmente tiene que haber apertura, por supuesto, para poder colaborar. El ánimo de este espacio es el de colaborar, el de aportar, el de poder llevar planes de gobierno al equipo de trabajo o al gobierno que esté presente y decir, bueno, acá lo hemos trabajado. Y bien, como vos decías, con mirada inclusive contrapuesta, que eso es lo que termina haciendo muchísimo más rico el espacio de trabajo. Ahora se va de la vida pública una de las grandes líderes que tuvo la humanidad en los últimos tiempos, que es Angela Merkel, ¿no? Y Angela Merkel, el otro día leía sobre ella y tenía una frase extraordinaria. Ella decía, no es importante ganar la discusión, lo importante es solucionar el problema. Absolutamente. Es decir, yo no me siento, decía ella, a ganar una discusión, me siento a solucionar un problema. Mirá qué interesante que lo diga ella, ¿no? Ella. Y que lo diga ella, que seguramente ganó las discusiones aparte de solucionar los problemas. Bueno. Si uno habla de Alemania y lo planteábamos, el hecho de generar participación, porque acá también no solo va a haber participación o la estructura como la estamos planteando de profesionales, sino una gran participación ciudadana, que es el hecho, el ciudadano común que diga, bueno, yo no soy técnico, no soy profesional, ¿cómo puedo aportar? Aportando en los problemas que vive cada día, aportando en soluciones que seguramente puede tener sobre ciertos problemas de la vida cotidiana, pero planteábamos esto, las ventajas, decíamos el otro día, da institucionalidad, y Alemania es lo que es por las instituciones que tiene, ¿no? Por la cantidad de recursos naturales, no, por las instituciones. Esto lo que tenemos que lograr es que todos los espacios, aún intermedios, inclusive las organizaciones, generen institucionalidad, generen legitimidad. La política co-creada siempre es defendida por sectores y trasciende a los ciclos de gobierno, se convierten en verdaderas políticas de Estado, y sobre todo, como tercer factor fundamental, planteábamos el otro día en la UNJU, educa y capacita al ciudadano también sobre temas que por ahí no son coyunturales de la opinión pública, pero realmente están produciendo un daño profundo y de mediano y de largo plazo, y viene mucho tiempo desgastando a la sociedad en temas de desarrollo humano, en temas de desarrollo institucional, como bien lo hablábamos, en temas de higiene y seguridad o de desastres naturales, como lo tenemos armado, que una mesa de desastres naturales, lo planteamos, pero tiene que ver con todo lo que hoy está hablando también el gobierno nacional en cuanto a medio ambiente, mesas que tienen que ver con infraestructura, mesas que tienen que ver con justicia, educación, salud, fiscalidad y transparencia. Es decir, la idea es involucrar 53 variables, que son 53 mesas de trabajo, de vuelta, con los procesos y con los tiempos que podamos darle para pensar realmente el problema y dar soluciones de mediano y de largo plazo, amparado siempre con el paraguas académico, que para nosotros es un respaldo fundamental. El ámbito universitario es extraordinario. Pero ahora, mire, le planteo esto. Las grandes transformaciones, siempre los motores fueron los jóvenes, ¿sí? Participando de distinta manera. En los 70 participaron activamente en política, en los 80 Alfonsín les devuelve un escenario político extraordinario, y después como que se fue diluyendo.
hasta que en los últimos tiempos empezamos a ver a los jóvenes participando de instituciones intermedias, fundaciones, Ateneo, ejemplo. Pero JCI, Techo, que son algunas que se me ocurre, Masa Crítica, llegan hasta el río de las Pavas. No cruzan el río de las Pavas. ¿Qué está pasando? Bueno, me parece que tiene que ver con una cuestión cultural de involucrarse en los temas públicos, y estos espacios hacen muy bien y hacen muy bien poner en discusión las temáticas. Este va a ser un espacio más, y ojalá que sea para que crucen el río y para que Jujuy proliferen estos espacios de deliberación. De vuelta, lo repito, con el pensamiento que uno crea propio, sin importar al fin y al cabo, porque a la hora de ponernos de acuerdo en el estado de situación, con algunas variables nos ponemos de acuerdo. Después el tema está en cómo dar solución a esos problemas, pero es muy interesante el intercambio abierto. Y me parece, como bien decís vos, que tienen que generarse más espacios de intercambio abierto. Y por eso la invitación de que se sumen a la Fundación Pensar, de que se sumen a este espacio de deliberación, que va a tener en cuenta todos los sectores de desarrollo productivo. El otro día hicimos una charla muy interesante, un evento en la Universidad Nacional de Jujuy, donde estaba el sector de la minería, donde estaban relaciones internacionales para ver Jujuy cómo estaba y cómo trabajan otras regiones, aparte de las que forma parte Estaba Jujuy. Miniaco, ¿no? Estaba Franco Miniaco en tema de minería, Estela Juste en relaciones internacionales, estaba Federico Gatti por la empresa Ledesma en todo lo que tiene que ver desarrollo productivo, Juan Carlos Agostini en tema de emprendedurismo, porque en esto de generar riqueza, de generar la cultura del trabajo, muy importante con una organización intermedia como es Minca, realmente un verdadero instituto de capacitación para emprendedores sociales, y nos acompañó Franco Mocha, que es el presidente de la Fundación Pensar Nacional. Él es un economista, fue ministro de Desarrollo en la época de Macri, las grandes obras se hicieron en su gestión, por lo tanto que una persona también que conoce en esto del intercambio y del crear valor compartido, que así se llamó la charla, pensando en Jujuy 2030, el crear valor compartido entre diferentes sectores. No puede trabajar el sector público solo, el tercer sector solo, el sector privado, no pueden trabajar solo. Los desafíos los tenemos que afrontar entre todos los sectores de manera relacionada, y eso se hace, creo yo y creemos de la Fundación, generando vínculos, generando puentes y generando confianza. Estas mesas de trabajo tienen que generar confianza para que lleguemos a un trabajo que no sea cortoplacista y que trascienda los ciclos de gobierno. Ahora, escuchando la constitución de esta Fundación Pensar en Jujuy, me da pie a decir, bueno, este es el primer paso a un Consejo Económico Social. Bueno, es la idea es la incorporación para este tipo de trabajo, para llegar a puntos en común. ¿Qué puntos nos unen? ¿Queremos un Jujuy mejor todos? Queremos un Jujuy mejor todos. Bueno, ¿cómo llegamos ahí? La idea es sentarlo y deliberarlo en una mesa. Deliberar una mesa y generar la transformación desde ahí. Usted recién nombró Jujuy 2030. ¿Qué Jujuy 2030 quiere? Cuando usted se para en el 2030 y mire la... Eso es muy interesante, y yo como moderador en el evento se lo pregunté a todos y después extrapolé la pregunta a nivel nacional. Y voy a hablar por mis compañeros, las personas que formaban el panel. Querían un Jujuy con la educación por sobre todo lo que se pueda generar en los demás sectores. Una educación primordial, una educación que en esto que decíamos recién, que estos espacios eduquen y capaciten. Necesitamos, como la economía del conocimiento, que es una economía que se está desarrollando en la provincia de Jujuy, donde también estuvieron actores de ese sector presenciales en una reunión que hicimos en un lugar acá céntrico. Es decir, la educación, si yo particularmente estaría en el 2030, tendríamos que ver en esto, es decir, cómo hemos trabajado la educación 9 años atrás y cómo estamos parados hoy. De vuelta, no para tener los resultados en el 2030, pero para cambiar esta cultura de pensamiento cerrado y de poder generar una apertura de discusión o de deliberación, mejor dicho, para que entre todos podamos generar pequeños cambios que nos vayan haciendo una sociedad mejor. Pero para esto hace falta algo central, más allá de la apertura de cabeza. La política va a tener que entender que las políticas públicas no necesariamente son puertas adentro de los partidos. También se puede desarrollar puertas afuera. Absolutamente, se pueden, y creo que se deben. Y esto lo digo en plural, ¿eh? Absolutamente, y con todo. Y se debe generar esa apertura. Recién decíamos, y lo planteamos siempre desde la Fundación, para generar verdaderas políticas públicas tienen que ser
defendida por actores que no estén en los ciclos de gobierno, para que cuando venga el otro gobierno, sea la propia comunidad, el tercer sector, el sector privado, que diga, no, todos trabajamos en este espacio para volvernos verdadero defensor de la política pública. Por lo tanto, la política tiene que ser co-creada. Que la sociedad se apropie de esos planes. Se tiene que apropiar, la política tiene que generar apertura desde ya, y la sociedad se tiene que comprometer, así como se comprometen en un montón de situaciones, de organizaciones intermedias, nos tenemos que comprometer mucho más en esto de crear planes de gobierno que sean sustentables a largo plazo y volvernos realmente defensores. Y después ir a cada persona que nos gobierne, tanto municipal como provincial, y decir, bueno, oiga, yo trabajé en esto y lo tenemos que seguir haciendo porque perdí tiempo, perdí dinero. Si hay algo que nos caracteriza en muchas de las personas que formamos la Fundación Pensar es que no estamos en la gestión pública y se está dedicando tiempo, recursos para pensar en el Jujuy de mañana. Pusimos 2030 para tener una fecha concreta, pero es el Jujuy de mañana, de vuelta, en los pensamientos de mediano de largo plazo. Si uno pensase también por qué están fracasando en las políticas públicas en tema de observación o de impacto de las políticas públicas, ¿qué tipo de control hay? ¿Qué observatorio de políticas públicas? Que una de las ideas es generar un observatorio de políticas públicas. Es decir, son varias aristas basadas en los sectores y cobijadas por la academia, con un gran sustento técnico, pero pensando en planes de gobiernos concretos para no improvisar, ¿no? Para que no se improvise. En base a lo que usted conversó con sus amigos, con sus compañeros en Fundación Pensar, y esto es no solamente Jujuy, esto es todo aplicable a todo el NOA, ¿hay alguna chance de que Jujuy deje de ser una provincia periférica en la República Argentina y pase a tomar un lugar protagónico en el desarrollo económico y social? Qué lástima que no pudimos. En algún momento vamos a pasar algunos cortos de que se generó en la charla, porque esta era la discusión, ¿no? Esta era la discusión. ¿Cómo hacemos para pasar de ser periferia a ser centralidad, inclusive hasta geográfica, de una región que tenga un desarrollo basado en ciertos pilares? Se dio la discusión, la dio Estela Juste, que me pareció interesantísima, aportando con Franco Miniacos de la minería, aportando con Federico Gatti en cuanto a desarrollo, no solo productivo como es la empresa Ledesma, sino que también tiene una cuestión de impacto por una empresa que abrieron ahora sobre energías limpias y demás. Está ese pensamiento y está dentro del índice de trabajo el de ser centralidad de una región y del desarrollo sustentable. Ya no ser periferia, o sí desde el punto de vista geográfico, pero tener una centralidad, porque inclusive uno podría pensar que Jujuy tiene empresas que son de relevancia nacional e internacional. En la región andan muy bien. Empresas del conocimiento también. Absolutamente, que también sorprendió a personas que vinieron a la charla y no sabían que había eso en Jujuy. Bueno, sí lo hay. Ahora la pregunta es, ¿cómo se está legislando para incentivar y no para restringir, digamos? ¿Cómo se legisla desde el punto de vista municipal y provincial? ¿Cuál es la idea para poder incentivar y que podamos crecer entre todos los sectores, de vuelta, de manera articulada, para generar desarrollo, y no desarrollo a 2 años, con una mirada o de 4 años, sino con una mirada... ¿Cómo llegamos a la elección? Absolutamente, una mirada de 10, 20, 30 años. De vuelta, nos acompañaba también Francisco Gismondi, que él fue director del Banco Central de la Argentina, y planteábamos esto, decir, bueno, porque salió muchas veces el tema de la macro, ¿no? La macroeconomía, qué es la macroeconomía primero y después cómo impacta la macroeconomía, y la verdad que lo explicó muy bien. Vamos a compartir el video para que toda la gente y todos aquellos que quieran conocer la apertura de la Fundación Pensar, permitime que los invite, que en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, Fundación Pensar Jujuy, van a encontrar los videos, todas las mesas de trabajo y demás, así que muy interesante. Pero planteaban esto, ¿cómo hacemos para desarrollarnos donde estamos ubicados geográficamente, con una macroeconomía o con cierta inestabilidad, y no de los últimos años, sino de los últimos 40 años, cómo pensar a 20 años y no pensar a 2 años o a 4 años? Bueno, esa discusión se da y se tiene que dar con mayor profundidad. Permítame ser un poco escéptico. Soy del siglo pasado. En el año 1985 escuché por primera vez hablar del Norte Grande. Se juntaron todos los gobernadores del Norte Grande, se sacaron fotos, firmaron actas compromiso, de acá a la eternidad. ¿Y? ¿Pasaron ya cuántos años? Casi 40 años. Estoy hablando de 1985. Absolutamente. El norte Grande tiene 10 millones de habitantes.
tiene 30 senadores nacionales, no sé cuántos diputados, pero también una barbaridad. Y cuando uno piensa en los niveles de pobreza, 50% de pobreza, cuando uno piensa en ciertos lugares jóvenes en pobreza, más del 50%, llegando al 60%, la deuda es enorme. 40 años de una foto al cual el trabajo no llegó a ningún puerto, o por lo menos fue incrementando las variables negativas. Y acá lo cito a Kovdalov, a Santiago Kovdalov, que es un filósofo argentino y nos invita a que reflexionemos como personas contemporáneas del siglo XXI, pero no porque hayamos nacido en el siglo XXI, sino porque pensemos en los desafíos que afrontamos en el siglo XXI. Pensemos que estamos enfrentándonos a problemas multivariables, multisectoriales, cada vez más complejos, e intentamos darle solución con estructuras organizacionales y con políticas de hace más de 2 siglos. Sí. Los problemas se actualizan, pero las estructuras no. Y eso es un gran desafío que tenemos que afrontar entre todos los sectores, pensando como hombres y mujeres contemporáneos al siglo XXI. No porque hayamos nacido, sino porque tenemos que pensar en función de los desafíos que hoy estamos afrontando. ¿Es posible? ¿Es imposible? Yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. Es imprescindible que lo planteemos en la sociedad jujeña, es imprescindible que lo planteemos, y a partir de ahí demos la batalla con actores que hoy no están en la toma de decisión, pero que realmente tienen mucho por hacer y por decir. Aquellas personas que tengan una idea para aportar a pensar, aquellos que tengan una iniciativa, ¿cómo se contactan con ustedes? ¿A dónde los buscan? Bien, todos aquellos que quieran sumarse, la invitación abierta, y esto va a crecer justamente en función de la capacidad de gente y de manos que podamos sumar. Se pueden sumar, como bien decía recién, al Facebook o al Instagram Fundación Pensar Jujuy. Ahí van a ver todo el cronograma de actividades. Si bien estamos con un ciclo de charla de inicio, tengan en cuenta que las mesas de trabajo, tanto de medio ambiente, justicia, desarrollo urbano, educación, salud, ya están trabajando desde el principio de año, y ustedes pueden ser parte de ello, sin importar la edad, sin importar su profesión. Si bien la Fundación Pensar va a tener una carga técnica importante, es muy importante lo que tiene todo vecino de Jujuy, tanto de San Salvador como del interior de la provincia, porque tiene una escala provincial, siempre y cuando estemos pensando en un Jujuy mejor de largo plazo, para dejarle a nuestro hijo, a nuestros nietos, una sociedad mejor, más sana, moderna, justa y sobre todo democrática, que entre todos podamos hacer minimizar los problemas. Participativa, pasar de esta, porque esto que plantea es muy importante, la crisis de representación que se da en todas las instituciones, y cómo pasar de esta democracia representativa a una democracia participativa. Que son las democracias modernas. Absolutamente. Y donde el poder se autolimita. Absolutamente, que es el tema que lo vuelve difícil, ¿no? Claro. Pero indispensable para trabajarlo. Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Andrés. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana acá a las 2 de la tarde y hacemos otra sobremesa. Quédese que ya viene Palpalauí. Chao.